después de 35 años de matrimonio, mi esposo llegó a casa y me dijo con una sonrisa que había encontrado a la mujer de su vida. Así, sin más. Mientras yo preparaba la cena que había cocinado durante 3 décadas, me explicó que ella era diferente a mí, que era humilde, sencilla, que no le importaban las cosas materiales como a mí supuestamente me importaban. Yo lo miré fijamente, dejé el cucharón sobre la estufa y simplemente sonreí. Me giré hacia mi secretaria, que estaba revisando unos documentos en la sala, porque sí, tengo secretaria, algo que mi querido esposo parecía haber olvidado convenientemente, y le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma: bloquea las cuentas conjuntas, suspende el plan de salud de su madre y manda a cambiar todas las contraseñas. La cara de Roberto en ese momento fue algo que jamás olvidaré. La confusión absoluta de un hombre que creyó que podía simplemente reemplazarme como quien cambia de zapatos viejos. Pero esto apenas comienza. Lo que mi esposo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era quién soy realmente y de lo que soy capaz cuando me subestiman. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Permíteme presentarme apropiadamente. Mi nombre es Magdalena Torres de Sandoval. Tengo 68 años y durante los últimos 35 he sido la esposa perfecta, la nuera abnegada, la mujer que sacrificó absolutamente todo por una familia que resultó no merecerlo. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 33 años. Yo trabajaba como contadora en una firma importante en Ciudad de México. Tenía mi propio departamento, mi coche, mi independencia. Era la primera mujer en mi familia en tener un título universitario, algo de lo que mi padre, que en paz descanse, estaba inmensamente orgulloso. Roberto era encantador en aquel entonces. Trabajaba en ventas, siempre bien vestido, con esa sonrisa que te hacía sentir que eras la única mujer en el mundo. Me cortejó durante 6 meses antes de que aceptara casarme con él. Mi madre me advirtió. Me dijo que un hombre tan bonito y tan hablador probablemente traería problemas. Pero yo estaba enamorada, o al menos eso creía. Nos casamos en una ceremonia hermosa en la iglesia de San Agustín. Recuerdo ese día con una mezcla extraña de nostalgia y arrepentimiento. Lucía el vestido de novia que había pertenecido a mi abuela, con encajes importados de España. Roberto lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Juró amarme y respetarme todos los días de su vida. Los primeros años fueron buenos, no lo puedo negar. Trabajábamos los dos, construimos una vida juntos. Compramos nuestra primera casa, un lugar modesto pero acogedor en la colonia Roma. Pero entonces llegó doña Elvira a vivir con nosotros. La madre de Roberto, una mujer que desde el primer día me dejó claro que nunca sería suficientemente buena para su hijo. Roberto era hijo único, el niño mimado, el que nunca podía hacer nada malo. Y cuando su padre murió dejándola sin pensión y sin ahorros, por supuesto que el deber de cuidarla recayó sobre nosotros, o más bien, sobre mí. Porque Roberto seguía trabajando, viajando por todo el país para sus ventas, mientras yo me convertía en la enfermera, cocinera y sirvienta de doña Elvira. Dejé mi trabajo. Roberto dijo que era temporal, que su madre necesitaba cuidados especiales después de la depresión por la muerte de su esposo. Temporal se convirtió en 30 años. 30 años cuidando a una mujer que nunca tuvo un diagnóstico médico real, pero que se había vuelto experta en manipular a su hijo con dolencias imaginarias. 30 años escuchando cómo la comida nunca estaba como la hacía ella, cómo yo limpiaba mal, cómo me vestía inapropiadamente, cómo nunca le había dado nietos a su pobre Roberto. Porque sí, no pudimos tener hijos. Después de años de intentos y tratamientos dolorosos, descubrimos que yo no podía concebir. Doña Elvira se aseguró de que nunca olvidara que había fallado en mi deber más importante como mujer. Y Roberto, mi querido Roberto, nunca me defendió, ni una sola vez en todos esos años.
pero yo seguí siendo la esposa perfecta. Administraba la casa, cuidaba de doña Elvira, mantenía todo impecable para cuando Roberto regresara de sus viajes de negocios. Con el tiempo, esos viajes se hicieron más largos y más frecuentes. Una semana en Guadalajara, 2 semanas en Monterrey, 1 mes en la frontera. Yo me quedaba sola con su madre, escuchando sus quejas interminables, viendo cómo mi juventud se escapaba entre sus exigencias y caprichos. Roberto llegaba cansado, estresado, y yo me aseguraba de que todo estuviera perfecto para él. Su comida favorita, su ropa planchada exactamente como le gustaba, la casa en silencio para que pudiera descansar. Nunca me quejé. Nunca le reclamé las noches solitarias, los cumpleaños que pasó fuera, los aniversarios que olvidó. Yo era Magdalena, la esposa comprensiva, la que entendía que él trabajaba duro por nosotros. Los años pasaron, y yo me fui haciendo invisible. A los 45 años me miré al espejo, y ya no reconocía a aquella mujer independiente que había sido. Mi cabello había empezado a encanecer, mi cuerpo mostraba las marcas del tiempo y del estrés. Había dejado de arreglarme, de ponerme bonita. ¿Para qué? Si Roberto casi nunca estaba y cuando estaba, apenas me miraba. Doña Elvira, por supuesto, nunca perdía oportunidad de señalar cómo me había dejado ir, cómo su Roberto merecía una esposa que se cuidara más. La ironía es que yo seguía administrando todo. Las cuentas de la casa, los gastos médicos de doña Elvira, que eran considerables a pesar de su perfecta salud, las inversiones que hacíamos con el dinero que Roberto ganaba. Él nunca tuvo cabeza para los números. Siempre fue el vendedor carismático, pero terrible, con las finanzas. Así que esa responsabilidad también cayó sobre mí, y yo la asumí, como asumí todo lo demás. Hace 5 años, doña Elvira finalmente mostró señales de deterioro real. 87 años de amargura finalmente estaban cobrando factura. Necesitaba más cuidados, más atención. Contraté enfermeras, pero ella las corría a todas. Decía que nadie la cuidaba como yo. Roberto insistía en que yo era la única que podía hacer feliz a su madre, y yo, tonta de mí, seguí sacrificándome. Mis propios problemas de salud comenzaron. Hipertensión, insomnio, dolores de espalda constantes de tanto cargar a doña Elvira. Pero mis achaques no importaban. Yo era la fuerte, la que siempre podía con todo. Entonces comenzaron los detalles extraños. Roberto, que antes era descuidado con su apariencia, empezó a preocuparse más por cómo se veía. Se compró ropa nueva sin consultarme, cosa que nunca había hecho. Comenzó a ir al gimnasio, a usar una colonia diferente. Cuando le preguntaba, decía que era por su trabajo, que tenía que verse bien para los clientes. Yo quise creerle. Luego fueron los mensajes. Su teléfono, que antes dejaba olvidado por toda la casa, ahora lo llevaba consigo incluso al baño. Sonreía cuando lo miraba, escribía rápidamente y lo guardaba cuando me acercaba. Una noche, mientras dormía, revisé su teléfono. No estoy orgullosa de haberlo hecho, pero algo en mi interior me decía que necesitaba saber. Ahí estaban. Cientos de mensajes con una tal Yesenia. Mi amor, mi cielo, no puedo esperar a verte. Fotos de ellos juntos en restaurantes, en hoteles, en lugares que yo solo conocía por fotografías. Ella era joven, quizás de 40 años, bonita de esa manera común que es fácil de encontrar. Usaba ropa ajustada, mucho maquillaje. Se tomaba esas fotos con filtros que las mujeres suben a las redes sociales. En los mensajes, Roberto era otro hombre. Romántico, atento, apasionado. Todo lo que había dejado de ser conmigo hacía décadas. Le decía cosas hermosas, le compraba regalos, planeaba escapadas románticas. Todo con el dinero que yo administraba, por cierto. El dinero que yo había invertido sabiamente durante años mientras él lo ganaba. Cerré el teléfono y lo puse de vuelta en su lugar. No dormí el resto de la noche. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. Confrontarlo, gritarle,
echarla en cara los 35 años que le había entregado. Pero algo me detuvo. Una voz en mi interior me dijo que esperara, que observara, que supiera exactamente qué estaba pasando antes de actuar. Así que me convertí en detective. Comencé a prestar atención a cada detalle, sus horarios, sus excusas, sus gastos. Roberto no era inteligente, nunca lo había sido. Era fácil seguirle el rastro. Yesenia trabajaba como recepcionista en uno de los hoteles donde él se hospedaba frecuentemente. Ahí se habían conocido. Ella era divorciada. Con 2 hijos adolescentes, vivía en un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. Roberto jugaba a ser su príncipe azul, el hombre exitoso que la rescataba de su vida ordinaria. Durante meses mantuve la farsa. Seguí siendo la esposa perfecta mientras Roberto vivía su doble vida. Lo más doloroso no eran los mensajes románticos ni las fotos. Era leer cómo él hablaba de mí con ella. La vieja amargada la decía. Mi esposa que solo sirve para cuidar a mi madre. Una mujer sin pasiones, sin vida. Le contaba que yo era aburrida, que nunca quise tener una vida social, que me había vuelto una ermitaña. Omitía convenientemente que había sido él quien me había pedido que dejara mi trabajo, que renunciara a mis amigas, que me dedicara completamente a su madre. Le decía a Yesenia que yo era materialista, que solo me importaba el dinero y las apariencias. Yo, que había vivido 30 años en función de las necesidades de otros, que nunca me compré algo lujoso, que usaba la misma ropa durante años para ahorrar. Yo, materialista. La ironía me hubiera hecho reír si no fuera tan trágica, pero lo que más me dolió fue leer que planeaban un futuro juntos. Roberto le prometía que pronto se divorciaría de mí, que solo esperaba que su madre muriera porque yo era la única que podía cuidarla. Después de eso, sería libre. Se casarían, viajarían, vivirían la vida que merecían, todo planeado con una frialdad que me heló la sangre. Yo no era una persona para él, era un obstáculo, una empleada conveniente que podía desechar cuando ya no la necesitara. Y entonces vino aquella tarde. Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Doña Elvira estaba durmiendo su siesta. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Él se sentó en la mesa, me miró, y con esa sonrisa que alguna vez me había enamorado, soltó las palabras que cambiarían todo. He encontrado a la mujer de mi vida, dijo, como si estuviera compartiendo una buena noticia, como si yo fuera su amiga, su confidente, no su esposa de 35 años. Me explicó, con lujo de detalles, que Yesenia era especial, que era humilde, sencilla, que no le importaban las cosas materiales como a mí, que ella lo hacía sentir vivo de nuevo, que entendería si yo estaba molesta, pero que esto era amor verdadero y él merecía ser feliz. Lo escuché en silencio mientras algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en años. Vi a un hombre de 68 años que se creía un galán, que pensaba que una mujer 20 años menor estaba enamorada de él y no de su billetera. Vi a un hombre que me había usado durante décadas y ahora me descartaba como se descarta un trapo viejo. Vi a un hombre que no tenía idea de con quién estaba hablando realmente, porque Roberto nunca supo quién era yo. Nunca preguntó por mi vida antes de conocerlo, nunca se interesó en qué había pasado con mis propiedades, con la herencia de mi padre. Asumió que cuando dejé mi trabajo, quedé completamente dependiente de él. Nunca revisó bien los documentos que firmaba. Confiaba ciegamente en que yo administraba su dinero. Y yo lo había hecho, vaya que lo había hecho. Pero también había administrado el mío, el que él nunca supo que existía. Mi padre murió hace 15 años. Era un hombre de negocios exitoso, dueño de varias propiedades en zonas que en aquel entonces no valían mucho, pero que con el tiempo se convirtieron en áreas premium de la ciudad. Me dejó todo a mí, su única hija. Terrenos, edificios, inversiones. Una fortuna que mantuve completamente separada de Roberto.
en cuentas y fideicomisos a mi nombre. Cuando me casé, mi padre, que era un hombre sabio, me había hecho firmar un acuerdo prenupcial que protegía mis bienes. Roberto lo firmó sin leer, ansioso por casarse. Nunca le importaron los detalles legales. Durante todos estos años, mientras Roberto creía que vivíamos solo de su salario de vendedor, yo había multiplicado la fortuna de mi padre. Invertí en bienes raíces, en la bolsa, en negocios pequeños que crecieron. Contraté asesores financieros, abogados, contadores. Construí un imperio silencioso que Roberto ni siquiera imaginaba. La casa donde vivíamos, esa casa que él creía que habíamos comprado juntos, estaba en realidad a mi nombre. Las inversiones que él pensaba que eran conjuntas eran mías. Yo le permitía creer que contribuía igualmente, que era el proveedor, el hombre de la casa, pero la realidad era muy diferente. Así que cuando me dijo que había encontrado a la mujer de su vida, cuando vi esa sonrisa arrogante esperando que yo llorara o suplicara, algo en mí hizo clic. Me giré hacia Patricia, mi secretaria y asesora legal, que convenientemente estaba ese día en casa, ayudándome a revisar unos documentos, y le di las instrucciones. Bloquea las cuentas conjuntas, suspende el plan de salud de doña Elvira. Cambia todas las contraseñas. Patricia, profesional como siempre, simplemente asintió y comenzó a hacer llamadas. La cara de Roberto fue transformándose de confusión a incredulidad y finalmente a pánico. ¿Qué cuentas?, tartamudeó. ¿Qué estás haciendo? Le sonreí, esa sonrisa tranquila que había perfeccionado durante años de tragarse humillaciones. Le expliqué, con una calma que me sorprendió incluso a mí, que las cuentas donde estaba todo nuestro dinero, ese dinero que él creía que era de ambos, estaban en realidad a mi nombre, que la casa era mía, que el coche que él manejaba estaba registrado bajo mi nombre, que el plan de salud premium de su madre, ese que le permitía tener enfermeras privadas y medicamentos importados, lo pagaba yo de mi cuenta personal. Roberto se puso pálido. Comenzó a gritarme que eso era imposible, que él había trabajado toda su vida, que ese dinero era de los dos. Le pedí a Patricia que le mostrara los documentos. Ahí estaba todo, en blanco y negro. Su nombre no aparecía en nada importante. Él había firmado todo lo que yo le ponía enfrente durante 35 años sin leer una sola línea. Confiaba en mí, decía siempre. Qué irónico. No puedes hacer esto, gritó. Estás loca. Le respondí con tranquilidad que podía hacer exactamente lo que quisiera con mi dinero y mis propiedades. Que si quería irse con la mujer de su vida, era libre de hacerlo, pero que lo haría con lo que realmente le pertenecía, que era prácticamente nada. Su salario de vendedor, que por cierto tampoco era tan impresionante como él le había hecho creer a Yesenia, era lo único que tenía. Todo lo demás, la casa hermosa, los coches, las inversiones, las cuentas de ahorro, todo era mío. Pero yo no iba a mostrar todas mis cartas todavía. Necesitaba que Roberto creyera que aún tenía algún poder, alguna opción. Necesitaba observar qué haría, cómo reaccionaría. Así que después del shock inicial, después de verlo balbucear y amenazar, me ablandé un poco. Le dije que quizás estaba reaccionando exageradamente por la sorpresa, que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que tal vez podíamos hablar con calma en unos días. Roberto, desesperado por creer que aún había una salida, aceptó. Se fue de la casa esa noche, supuestamente a un hotel, pero yo sabía que correría directo a los brazos de Yesenia, y efectivamente lo hizo. A través de mis propios recursos, porque sí, también había contratado a un investigador privado semanas atrás. Supe que llegó al departamento de ella hecho un manojo de nervios. Le contó todo, que su esposa loca había bloqueado las cuentas, que estaba siendo irracional, que esto era temporal. Le prometió que todo se arreglaría, que pronto estarían juntos con todo el dinero que le correspondía de la sociedad conyugal. Pobre Yesenia. Ella, que pensaba que había pescado a un hombre rico,
De repente se encontraba con un señor de 68 años sin un peso en el bolsillo. Los reportes del investigador eran casi cómicos. Yesenia comenzó a presionarlo. Necesitaba que resolviera la situación pronto, porque ella tenía gastos. Sus hijos necesitaban cosas. El romanticismo se evaporó rápidamente cuando el dinero dejó de fluir. Roberto intentó usar sus tarjetas de crédito y descubrió que todas estaban canceladas. Intentó sacar dinero de los cajeros y las cuentas estaban vacías. Llamó a Patricia intentando intimidarla con abogados, pero ella, con su profesionalismo impecable, le informó que todo estaba en perfecto orden legal y que cualquier intento de reclamar lo que no le pertenecía sería combatido con todo el peso de la ley. Mientras tanto, yo seguí con mi vida normal. Cuidaba a doña Elvira, quien por supuesto estaba escandalizada con la situación, pero no tanto como para defender a su nuera. Mantenía la casa impecable, pero por las noches, cuando todos dormían, trabajaba en mi plan. Contraté a los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Reuní evidencia de la infidelidad de Roberto, no que la necesitara legalmente, ya que todo estaba a mi nombre, pero quería tenerla. Documenté cada peso que él había gastado en Yesenia, cada regalo, cada cena, cada noche de hotel. Todo salía de las cuentas conjuntas que yo administraba, así que técnicamente había usado mi dinero para mantener a su amante. Revisé cada documento que habíamos firmado en 35 años de matrimonio. El acuerdo prenupcial seguía siendo válido y contundente. Nada de lo que yo había traído al matrimonio o ganado durante el mismo le pertenecía a él. México tiene leyes de sociedad conyugal, pero nosotros nos habíamos casado bajo separación de bienes gracias a la insistencia de mi padre. Roberto había firmado alegremente, sin entender las implicaciones. Contacté a mis asesores financieros y les pedí un reporte completo de mi patrimonio. Las cifras eran impresionantes incluso para mí. Las propiedades que heredé de mi padre ahora valían 20 veces más. Mis inversiones habían crecido exponencialmente. Tenía varios negocios productivos. Yo no era solo rica, era muy rica. Y Roberto no tenía idea. También investigué a fondo a Yesenia. Resultó que la humilde y sencilla mujer que no se preocupaba por lo material tenía deudas considerables. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales, hasta debía rentas atrasadas. Había estado usando a Roberto como su boleto de salida de sus problemas financieros. Los regalos que él le daba, ella los vendía. El dinero que él le daba para ayudar con sus hijos, pagaba deudas. Ella no estaba más enamorada de él de lo que él estaba realmente enamorado de ella. Era una transacción, y ambos eran lo suficientemente tontos como para no verlo. Patricia me sugirió que simplemente procediera con el divorcio y terminara con esto rápidamente. Podía tenerlo todo listo en semanas, pero yo no quería rápido. Quería que Roberto entendiera, realmente entendiera, lo que había perdido. Quería que Yesenia viera la realidad de su príncipe azul sin dinero. Quería que doña Elvira experimentara cómo sería la vida sin mí cuidándola. Así que esperé. Dejé que pasaran las semanas. Roberto intentó volver a casa varias veces. Llegaba con flores compradas con quién sabe qué dinero, con disculpas elaboradas. Decía que había sido un tonto, que Yesenia no significaba nada, que yo era el amor de su vida. Yo lo escuchaba con esa misma sonrisa tranquila. Le ofrecía café, nos sentábamos a hablar como viejos amigos. Él creía que me estaba convenciendo, que poco a poco yo cedería. No sabía que cada visita era grabada por las cámaras de seguridad que había instalado discretamente por toda la casa. No sabía que cada promesa que me hacía y luego rompía cuando volvía con Yesenia estaba siendo documentada. Lo dejé creer que tenía esperanza. Mientras tanto, doña Elvira empeoró. Sin su plan de salud premium, dependía del servicio público. Las enfermeras ya no venían a casa. Los medicamentos importados fueron reemplazados por genéricos. Ella estaba escandalizada, furiosa. Me culpaba a mí, por supuesto. Pero también comenzó a culpar a Roberto. ¿Dónde estaba su hijo?
¿Por qué no arreglaba esto? ¿Por qué la había abandonado? Roberto intentó cuidarla él mismo algunas noches. Duró exactamente 3 días antes de darse cuenta de lo agotador que era. 3 días de lo que yo había hecho durante 30 años. Yesenia también empezó a mostrar su verdadera cara. Sin dinero fluyendo, las peleas entre ellos eran constantes. El investigador me reportaba gritos, acusaciones. Ella lo llamaba inútil, viejo mentiroso. Él la llamaba interesada, igual que todas. El amor eterno había durado menos de 2 meses sin financiamiento. Yo observaba todo esto como quien ve una telenovela, excepto que esta era mi vida y yo ahora tenía el control del guión. Comencé a salir más. Me arreglaba, iba a la peluquería, me compraba ropa nueva. Patricia me convenció de unirme a un club social de mujeres empresarias. Ahí conocí a otras mujeres increíbles, fuertes, independientes. Mujeres que habían construido imperios, que viajaban solas, que vivían la vida en sus términos. Me di cuenta de cuánto me había perdido encerrada en esa casa, cuidando a una suegra manipuladora y a un marido ingrato. Una de esas mujeres, Silvia, se convirtió en mi amiga. Tenía 72 años y acababa de regresar de un viaje por Europa. Me mostró fotos de París, de Roma, de Barcelona, lugares que yo solo había visto en revistas. Me dijo algo que se me quedó grabado. Magdalena, la vida no se acaba a los 60. De hecho, puede ser que apenas comiences si te atreves a vivirla. Esas palabras resonaron en mí. Me di cuenta de que había pasado 35 años sobreviviendo, no viviendo. Había sido la esposa perfecta, la nuera abnegada, la mártir silenciosa. ¿Y para qué? Para que un hombre mediocre me reemplazara con la primera mujer que le prestó atención. Para que una suegra amargada nunca reconociera ninguno de mis sacrificios. Para despertar a los 68 años sintiéndome usada y desechada. Pero esa Magdalena estaba muriendo. Estaba naciendo una nueva, una que conocía su valor, que sabía exactamente lo que valía y lo que merecía. Y esa nueva Magdalena no iba a conformarse con simplemente divorciarse. Iba a asegurarse de que todos aprendieran una lección. Contraté a un publicista. Sí, leíste bien. Le pedí que organizara un evento, una cena benéfica para recaudar fondos para el asilo de ancianos local. Renté el salón más elegante de la ciudad. Invité a gente importante, empresarios, políticos, artistas. También me aseguré de que la prensa estuviera ahí. Y por supuesto, invité a Roberto y a doña Elvira. Roberto estaba confundido pero halagado. Pensó que era mi forma de demostrarle que aún éramos una pareja de alto nivel, que yo estaba reconsiderando todo. Doña Elvira, vanidosa como siempre, no podía resistir la oportunidad de codearse con gente importante. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche yo revelaría exactamente quién era Magdalena Torres, no de Sandoval, sino Torres, la heredera de uno de los apellidos más respetados del sector inmobiliario de la ciudad. Esa noche revelaría mi fortuna, mis logros, mi verdadera identidad, que había mantenido oculta bajo el disfraz de esposa sumisa durante décadas. La noche del evento llegó. Yo lucía espectacular. Había ido al mejor salón de la ciudad. Mi cabello, que había dejado encanecer naturalmente, ahora estaba cortado en un estilo elegante y moderno. Usaba un vestido de diseñador que Patricia me ayudó a escoger, joyas que habían pertenecido a mi madre, tacones que no me ponía hace años. Cuando llegué al evento, las cabezas voltearon. Roberto ya estaba ahí, incómodo en un traje que se veía barato comparado con los de los otros asistentes. Doña Elvira estaba sentada en su silla de ruedas, que realmente no necesitaba, pero que usaba para conseguir simpatía. La cara de Roberto cuando me vio fue de asombro absoluto. No me reconocía. Me acerqué a ellos con una sonrisa radiante. Roberto intentó tomarme del brazo, hacer como que éramos el matrimonio feliz. Yo me solté amablemente
y me fui a saludar a los otros invitados, dejándolo parado ahí como un tonto. La cena transcurrió normalmente. Buena comida, conversaciones agradables. Roberto intentaba participar en las conversaciones, pero era obvio que estaba fuera de lugar. Estos eran empresarios reales, gente de dinero y poder. Él era solo un vendedor de clase media que se había creído más importante de lo que era. Luego llegó el momento de los discursos. El organizador del evento, un amigo de mi padre que me conocía desde niña, tomó el micrófono. Agradeció a todos por venir y luego comenzó a hablar de mí. Señoras y señores, esta noche están aquí gracias a la generosidad de una mujer extraordinaria. Una mujer que ha preferido trabajar en las sombras, que ha construido un imperio de negocios mientras mantenía un perfil bajo. Una mujer que esta noche ha decidido salir de esas sombras y tomar su lugar como la líder empresarial que es. Permítanme presentarles a Magdalena Torres, presidenta de Grupo Torres Inmobiliaria Filántropa y una de las mujeres más ricas de esta ciudad. El salón estalló en aplausos. Yo me levanté y caminé hacia el podio. No miré a Roberto, pero podía sentir su shock desde donde estaba. Tomé el micrófono y agradecí a todos por venir. Hablé de mi padre, de cómo me enseñó el valor del trabajo duro y la importancia de ayudar a otros. Hablé de los proyectos que mi empresa estaba desarrollando, de las inversiones en la comunidad, de los planes futuros. Proyectaron en una pantalla gigante mi portafolio de propiedades. Edificios, terrenos, desarrollos comerciales. Cada imagen valía millones. Hablé de mis inversiones en tecnología, en startups exitosas, en proyectos sustentables. Los números eran impresionantes incluso para esa audiencia acostumbrada al dinero. Y luego, solo entonces, mencioné mi vida personal. Hablé de cómo durante 35 años había elegido mantener mi vida profesional separada de mi vida matrimonial. Cómo había preferido ser simplemente la esposa y la nuera, sin que nadie supiera de mis logros empresariales. Pero que ahora, en esta nueva etapa de mi vida, había decidido que era tiempo de ser completamente yo misma. Miré directamente a Roberto cuando dije: a veces dedicamos nuestras vidas a personas que nunca valoraron nuestros sacrificios. Personas que nos vieron como sirvientas, no como compañeras. Personas que creyeron que sin ellos no éramos nada. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad es que yo nunca los necesité. Ellos me necesitaban a mí. El silencio en el salón era absoluto. Todos entendieron a quién me refería. Roberto estaba blanco como papel. Doña Elvira tenía la boca abierta. Anuncié que estaba donando 1 millón de pesos al asilo esa noche. La cantidad era más de lo que Roberto había ganado en los últimos 5 años juntos. Los aplausos fueron ensordecedores. Después del discurso, fui rodeada por gente que quería hablar conmigo. Empresarios que querían hacer negocios, periodistas que querían entrevistas, personas que simplemente querían conocer mi historia. Roberto intentó acercarse varias veces, pero siempre había alguien más importante hablando conmigo. Finalmente, cuando el evento estaba terminando, se paró frente a mí. «Necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. «Claro», respondí con una sonrisa. «Mañana a las 10 en mi oficina. Patricia te enviará la dirección». Por primera vez en 35 años, yo establecía los términos. Yo decidía cuándo, dónde y cómo hablaríamos. Roberto asintió derrotado y se fue llevando a doña Elvira, que no había dejado de lanzarme miradas de odio puro. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. A la mañana siguiente, Roberto llegó puntual a mi oficina. Mis oficinas, debería decir, porque ocupaban todo un piso de un edificio en la zona financiera más exclusiva de la ciudad. Él nunca había estado ahí. Nunca supo que existían. Entró como ratón asustado, mirando los muebles de diseñador, las obras de arte originales en las paredes, las vistas panorámicas de la ciudad. Patricia lo recibió con profesionalismo frío y lo guió a mi oficina privada. Yo estaba sentada detrás de mi escritorio de caoba importada, revisando unos documentos.
Lo dejé esperar unos minutos antes de levantar la vista. «Buenos días, Roberto», le dije. «Siéntate, por favor». Él se sentó en la silla frente a mi escritorio, luciendo pequeño y fuera de lugar. «Magdalena», comenzó, pero yo levanté la mano. «Permíteme hablar primero», dije. «He preparado algo para ti». Patricia entró y le entregó una carpeta. «Ábrela», le indiqué. Roberto abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro estaban los papeles de divorcio ya listos para firmar. También había un inventario completo de todos los bienes matrimoniales, que básicamente mostraba que todo estaba a mi nombre. Había fotografías de él y Yesenia juntos, extractos bancarios mostrando los gastos en ella, registros de hoteles, mensajes de texto. Pero eso no era todo. También había un sobre especial. «Ábrelo», le dije señalando el sobre. Adentro había un cheque, por la cantidad exacta de lo que él había ganado y aportado a la casa durante nuestros 35 años de matrimonio. Lo había calculado meticulosamente, cada peso. «Ese es tu dinero, Roberto», le expliqué. «Eso es lo que trabajaste y ganaste durante nuestro matrimonio. Es tuyo, te pertenece. Nunca tuve intención de quitarte lo que honestamente ganaste». Él miró el cheque. La cantidad era considerable para una persona normal, pero ridícula comparada con mi fortuna. «Todo lo demás», continué, «la casa, los coches, las inversiones, eso es mío. Siempre fue mío. Tú firmaste un acuerdo prenupcial de separación de bienes. No tienes derecho a nada de lo mío». Roberto intentó hablar, pero yo no había terminado. «Sobre tu madre», dije, «ella ya no es mi responsabilidad. Si quieres que tenga el plan de salud premium, eres libre de pagárselo con tu dinero. Si quiere quedarse en la casa, que es mi propiedad, tendrá que pagar renta. O puede irse a vivir contigo, donde sea que eso sea ahora. Creo que te estás quedando con Yesenia, ¿verdad?» Su cara se puso roja. Sobre ella continué. «También tengo algo para ti». Patricia entró de nuevo con otra carpeta. Esta contenía el reporte completo del investigador sobre Yesenia. Sus deudas, sus mentiras, hasta evidencia de que había estado viéndose con otro hombre mientras salía con Roberto. Un hombre más joven, con más dinero. Roberto leyó el reporte y vi cómo se iba desmoronando. Su gran amor, su mujer humilde y sencilla, era tan mentirosa y oportunista como él. La ironía era deliciosa. «Ahora», dije reclinándome en mi silla, «esto es lo que va a pasar. Tú vas a firmar estos papeles de divorcio hoy. Vas a tomar tu cheque y vas a salir de mi vida. No vas a pelear, no vas a contratar abogados, porque ambos sabemos que no puedes pagarlos y que no tienes caso alguno. Vas a sacar a tu madre de mi casa en una semana. Y nunca, nunca más vas a contactarme a menos que sea a través de mi abogada para asuntos estrictamente legales». Roberto tenía lágrimas en los ojos. «Magdalena, por favor», comenzó. «Los 35 años, nuestro matrimonio, tiene que significar algo». Lo miré sin una pizca de lástima. Significó 35 años de mi vida dedicados a un hombre que nunca me valoró. 35 años cuidando a una suegra abusiva mientras tú me engañabas quién sabe desde cuándo. Significó sacrificar mi identidad, mi carrera pública, mi felicidad por una familia que nunca me lo agradeció. Así que no, Roberto, no significa lo que tú crees que significa. «Pero yo cometí un error», protestó. «Todos cometemos errores. Cometiste muchos errores, Roberto, durante muchos años, y ahora vas a vivir con las consecuencias. Toma el dinero que ganaste honestamente y construye la vida que quieras. Solo que esa vida no me incluye a mí». Firmó los papeles. ¿Qué otra opción tenía? Tomó su cheque y salió de mi oficina como un hombre destruido. Lo vi irse sin sentir absolutamente nada. No alegría, no tristeza, solo un inmenso alivio. Esa misma tarde, doña Elvira recibió la notificación de desalojo. Tenía 7 días para salir de mi casa. Llamó gritando, maldiciendo, amenazando. Le dije que podía irse por las buenas o podía ser escoltada por la policía. Su elección. Eligió irse por las buenas. Roberto tuvo que buscar un departamento pequeño donde pudieran vivir los dos.
Con su cheque podía pagar algunos meses de renta, pero eventualmente tendría que volver a trabajar de verdad. No solo viajar de ciudad en ciudad usando dinero de su esposa. Doña Elvira tendría que acostumbrarse a una vida mucho más modesta. Sin enfermeras privadas, sin medicamentos importados, sin la casa hermosa que yo mantenía impecable para ella. Me pregunto si alguna vez se arrepintió de cómo me trató. Probablemente no. Gente así nunca se arrepiente, solo se victimizan. Yesenia dejó a Roberto exactamente 2 semanas después de que se mudara con su madre. Aparentemente, un señor de 68 años con una madre anciana y poco dinero no era tan atractivo como pensaba. Él intentó contactarme algunas veces después de eso. Mensajes pidiendo perdón, diciendo que había sido un tonto, que me necesitaba. Bloqueé su número. No había absolutamente nada que él pudiera decir que me interesara escuchar. Mi abogada finalizó el divorcio en tiempo récord. No hubo pelea, no hubo drama. Simplemente terminó un capítulo de mi vida que debió haber terminado años atrás. Y entonces comencé a vivir. Realmente vivir por primera vez en décadas. Contraté a un entrenador personal y empecé a cuidar mi salud, no para verme bien para alguien más, sino para sentirme bien conmigo misma. Me uní a un grupo de viajes para personas mayores y visité París, como Silvia me había sugerido. Caminé por las calles de Montmartre, vi la Torre Eiffel iluminada de noche, tomé café en bistros encantadores. En Roma, tiré una moneda en la Fontana di Trevi. En Barcelona, admiré la arquitectura de Gaudí. Cada ciudad, cada experiencia era un recordatorio de todo lo que me había perdido encerrada en esa casa. Pero no solo viajé, también me dediqué más a mi empresa. Sin la carga de cuidar a doña Elvira y mantener feliz a Roberto, tenía energía y tiempo para nuevos proyectos. Abrí un programa de mentoría para mujeres empresarias jóvenes. Quería ayudar a otras mujeres a no cometer los errores que yo había cometido, a no perder su identidad en un matrimonio, a no sacrificar sus sueños por gente que nunca los valoraría. Las historias que escuchaba me rompían el corazón. Tantas mujeres brillantes que se hacían pequeñas para que sus parejas se sintieran grandes. Tantas mujeres con talento que dejaban sus carreras para cuidar a familias que las trataban como sirvientas. Yo les decía, no sean como yo, no esperen 35 años para valorarse. Háganlo ahora. También me reencontré con viejas amigas, esas que había dejado de ver porque Roberto siempre tenía una excusa para no salir, o porque doña Elvira necesitaba algo. Ellas me recibieron con los brazos abiertos. Algunas estaban divorciadas también, otras viudas, otras felizmente casadas con hombres que realmente las valoraban. Formamos un grupo de amigas que se juntaba semanalmente. Íbamos a cenar, al cine, a exposiciones de arte, cosas simples que yo no había hecho en décadas. Una de esas amigas, Carmen, me preguntó un día si no extrañaba estar casada. Lo pensé honestamente antes de responder. No, le dije, no extraño ese matrimonio. Era una prisión disfrazada de compromiso. Si algún día vuelvo a estar con alguien, será con alguien que me vea como una igual, no como una empleada o una madre de repuesto. Pero honestamente, en este momento, estoy disfrutando demasiado mi libertad como para pensar en eso. Y era verdad. Por primera vez en mi vida adulta, yo era completamente dueña de mi tiempo, mis decisiones, mi vida. No tenía que reportarle a nadie, no tenía que pedir permiso, no tenía que sacrificar lo que yo quería por lo que otros necesitaban. Era liberador de una manera que no puedo describir completamente. 6 meses después del divorcio, me encontré casualmente con Roberto en un centro comercial. Él estaba comprando medicamentos para su madre. Se veía cansado, envejecido, derrotado. Intentó hablarme, pero yo simplemente lo saludé educadamente y seguí mi camino. No sentí satisfacción ni venganza viéndolo así. Simplemente no sentí nada. Era un extraño, alguien que alguna vez conocí pero que ya no era parte de mi vida. Y eso era exactamente como debía ser. Escuché por terceros que doña Elvira finalmente
tuvo que irse a un asilo, porque Roberto no podía cuidarla y trabajar al mismo tiempo. Ella estaba furiosa, por supuesto, pero no tenía opción. Roberto había intentado contratar enfermeras, pero no podía pagarlas con su salario. La misma mujer que había vivido como reina en mi casa, ahora compartía de habitación con otras 3 ancianas en un asilo público. Parte de mí se sintió mal por ella, pero solo una parte muy pequeña. Ella había tenido la oportunidad de ser amable, de ser agradecida, de tratarme con respeto. Eligió lo contrario durante 30 años. Estas eran las consecuencias de sus propias decisiones. De Yesenia supe que había encontrado a otro hombre, otro señor mayor con dinero. Al parecer, había aprendido a revisar las cuentas bancarias antes de comprometerse. Roberto había sido solo un error de cálculo para ella, igual que ella lo había sido para él. Se merecían mutuamente, pensé. Mi empresa siguió creciendo. Abrimos oficinas en otras ciudades. Desarrollamos proyectos de vivienda sustentable que ganaron reconocimientos internacionales. Yo ya no era solo la heredera del apellido Torres, era Magdalena Torres, empresaria por derecho propio. Di entrevistas en revistas de negocios, participé en paneles de discusión sobre liderazgo femenino. Incluso me invitaron a dar una charla TED sobre reinventarse después de los 60. En esa charla conté mi historia. No todos los detalles, pero lo suficiente. Hablé de cómo había perdido mi identidad en un matrimonio, cómo había despertado décadas después para descubrir que había construido el éxito profesional, pero había perdido mi vida personal. Hablé de cómo nunca es tarde para reclamar tu poder, para decidir que mereces más. El video de esa charla se volvió viral. Recibí miles de mensajes de mujeres agradeciéndome por compartir mi historia. Mujeres en situaciones similares que encontraron la fuerza para hacer cambios en sus vidas. Mujeres jóvenes que decidieron no perder sus identidades en sus relaciones. Fue entonces cuando realmente entendí que mi experiencia, por dolorosa que había sido, tenía un propósito mayor. Ahora, un año después del divorcio, vivo en una casa nueva que diseñé yo misma. Es más pequeña que la anterior, pero completamente mía, llena de luz y de cosas que me gustan. Tengo un jardín donde cultivo flores y vegetales. Adopté 2 gatos que me hacen compañía sin exigir nada más que comida y cariño ocasional. Mis mañanas empiezan con yoga y café en mi terraza. Mis días están llenos de trabajo que me apasiona, reuniones con gente interesante, proyectos que hacen diferencia. Mis noches las paso leyendo, viendo películas que yo escojo o saliendo con amigas. No hay nadie criticando lo que cocino, cómo me visto o cómo administro mi tiempo. Hace unas semanas en una cena benéfica conocí a un hombre interesante, arquitecto, viudo, de 70 años. Hablamos de diseño, de viajes, de libros. Me pidió mi número. Yo se lo di, pero le dejé claro que no estaba buscando nada serio. Solo compañía ocasional si acaso. Él sonrió y dijo que eso le parecía perfecto, porque él tampoco quería complicarse la vida a su edad. Hemos salido a cenar un par de veces. Es agradable tener conversaciones intelectuales con alguien, pero no estoy apurada. No necesito un hombre para completarme. Ya estoy completa. Esa es quizás la lección más importante que aprendí de todo esto. Pasé 35 años creyendo que mi valor venía de ser una buena esposa, una buena nuera, de sacrificarme por otros. Pero mi valor siempre estuvo en mí misma, en mi inteligencia, mi trabajo duro, mi capacidad de construir y crear. No necesitaba que Roberto me validara. No necesitaba que doña Elvira me apreciara. Yo era valiosa con o sin su aprobación. Ojalá hubiera aprendido esto antes. Ojalá la Magdalena de 33 años hubiera sido tan fuerte como la Magdalena de 68. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir el futuro. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. A las mujeres que están escuchando mi historia y que se ven reflejadas en alguna parte de ella, les digo esto: no esperen. No esperen a que él cambie, a que ella aprecie
a que las cosas mejoren mágicamente. Si no te valoran ahora, no te valorarán en el futuro. Si tienes que hacerte pequeña para que alguien más se sienta grande, esa no es tu gente. Conozcan su valor. Construyan sus propios recursos, su propia independencia. No entreguen todo su poder a otra persona esperando que la traten bien. La gente te trata como tú les permites tratarte. Yo permití décadas de maltrato porque creía que eso era lo que debía hacer una buena esposa. Estaba equivocada. Es cierto que el matrimonio requiere compromiso y sacrificio, pero debe ser mutuo. Ambas partes deben valorar y respetar a la otra. Si solo una persona está sacrificándose mientras la otra se aprovecha, eso no es un matrimonio, es explotación, y nunca es demasiado tarde para cambiar. Yo lo hice a los 68 años. Dejé un matrimonio de 35 años. Reclamé mi identidad. Construí una vida nueva. Si yo pude, tú puedes. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas invertido, cuánto miedo sientas. Tu vida es tuya. Solo tienes una. No la desperdicies siendo la versión pequeña de ti misma que otros necesitan que seas. Sé la versión completa, poderosa, auténtica que mereces ser. El día que firmé los papeles de divorcio, Patricia me preguntó cómo me sentía. Le dije que sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 35 años y finalmente pudiera exhalar. Es exactamente así. Ahora respiro libremente. Ahora vivo plenamente. Ahora soy completamente yo. Y Roberto, doña Elvira y Yesenia son solo personajes en un capítulo cerrado de mi historia. Un capítulo que me enseñó lecciones valiosas, pero que ya terminó. Los nuevos capítulos son míos para escribir como yo quiera. Y créeme, van a ser espectaculares. Porque ahora sé quién soy, sé lo que valgo, y sé exactamente lo que merezco. Nunca más me conformaré con menos. Así que a Roberto, que me cambió por una versión más joven y supuestamente más humilde, le digo gracias. Gracias por mostrarme exactamente quién eras. Gracias por liberarme de una vida que me estaba consumiendo. Gracias por ser tan predecible y torpe que hiciste fácil el divorcio. Gracias por subestimarme tanto que nunca viste venir lo que pasó. Y a doña Elvira, que me trató como sirvienta durante 30 años, también gracias. Gracias por mostrarme que no importa cuánto te sacrifiques por alguien que no quiere verte, nunca será suficiente. Gracias por enseñarme que algunas personas simplemente no tienen la capacidad de apreciar. Gracias por hacerme tan fuerte que cuando finalmente decidí irme, nada podía detenerme. A Yesenia ni siquiera tengo que decirle nada. Su propia avaricia y superficialidad la llevaron exactamente donde merecía estar. Siguió buscando a su príncipe azul en hombres mayores con billeteras llenas, sin darse cuenta que lo que necesitaba era trabajar en sí misma. No siento lástima por ella. Cada quien hace su camino, pero sobre todo, me doy gracias a mí misma. Gracias, Magdalena, por ser tan fuerte todos esos años, incluso cuando no te sentías fuerte. Gracias por administrar tan bien el dinero que heredaste de tu padre. Gracias por nunca perder completamente tu identidad, por mantener esa parte de ti escondida pero viva. Gracias por finalmente tener el valor de salir de las sombras y reclamar tu lugar. Gracias por elegirte a ti misma finalmente. Ahora tengo planes. Voy a abrir una fundación para mujeres víctimas de violencia económica, ese tipo de abuso silencioso donde te controlan a través del dinero. Voy a ayudar a otras mujeres a construir su independencia financiera. Voy a asegurarme de que otras Magdalenas no tengan que esperar hasta los 68 años para descubrir su poder. También voy a escribir un libro. La historia completa, sin censura. No para vengarme, sino para inspirar. Para que otras mujeres lean y digan, si ella pudo, yo puedo. Y voy a seguir viajando. Tengo una lista de 20 países que quiero visitar antes de cumplir 75. Voy a ir a todos y cada uno. Voy a bailar tango en Buenos Aires, a ver la aurora boreal en Islandia, a caminar por la Gran Muralla China. Voy a vivir cada experiencia que me negué durante décadas.
Voy a construir mi empresa hasta niveles que ni siquiera he imaginado. Voy a crear empleos, desarrollar comunidades, hacer diferencia real en el mundo. No solo voy a existir, voy a impactar. Y si en el camino encuentro a alguien que valga la pena, alguien que me vea como igual, que respete mi independencia, que agregue a mi vida en lugar de quitarle, entonces tal vez, solo tal vez, consideraré compartir parte de mi vida. Pero será en mis términos. Nunca más sacrificaré quién soy por quien alguien más necesita que sea. Esta es mi historia, de una mujer que perdió 35 años pero encontró el resto de su vida. De una mujer que fue subestimada y demostró exactamente de qué estaba hecha. De una mujer que se cayó pero se levantó más fuerte que nunca. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has estado en una situación similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Comenta abajo. Comparte tu ciudad, tu país, tu propia experiencia, porque estas historias necesitan contarse. Necesitamos hablar de estos temas que durante tanto tiempo se mantuvieron en silencio. Necesitamos apoyarnos entre nosotras, las mujeres que hemos sido subestimadas, aprovechadas, invisibilizadas, y a los hombres que están escuchando, espero que esta historia les haga reflexionar sobre cómo tratan a sus parejas, sobre cómo valoran los sacrificios que otros hacen por ustedes, sobre cómo el respeto mutuo es fundamental en cualquier relación. No sean como Roberto. No asuman que alguien siempre estará ahí sin importar cómo los traten. No den por sentado a las personas que aman. No despierten un día para descubrir que lo que creían tener nunca fue realmente suyo. Porque al final, esta no es solo una historia de divorcio o venganza. Es una historia sobre conocer tu valor, sobre establecer límites, sobre elegirte a ti misma, sobre entender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo soy Magdalena Torres. Tengo 68 años. Soy empresaria, filántropa, mentora y sobreviviente. Pero más que nada, soy una mujer libre. Y esa libertad vale más que todos los años que perdí buscándola. Si mi historia te inspiró, si te hizo pensar, si te dio fuerzas para hacer un cambio en tu propia vida, entonces valió la pena compartirla. Recuerda, tú vales. Tus sueños importan. Tu felicidad es importante. No dejes que nadie te diga lo contrario. No dejes que nadie te haga pequeña. Ocupa tu espacio. Reclama tu poder. Vive tu vida. Porque esta vida es tuya y solo tienes una oportunidad de vivirla. No la desperdicies siendo menos de lo que eres para hacer feliz a alguien que nunca te valorará de todas formas. Sé completamente tú, plenamente tú, auténticamente tú. El resto encontrará su lugar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda comentar desde dónde me estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos ha llegado este mensaje de empoderamiento y libertad. Hasta pronto.